Nuevos sets de artefactos de la 6.3. Esos sets de los que el señor de la pantalla ha estado muy pesado diciendo que son uno para los nuevos personajes bufados de la Aquelarre. Os adelanto que bufa muchísimo a estos personajes. Y otro es un set para Columbina. Señores, vais a gastar mucha resina y va a costar mucho conseguir estos sets, pero casi todos los personajes de la Aquelarre los van a usar y Columbina no solo lo va a usar y todos sacaréis a Columbina, todos, absolutamente todos vais a sacar a Columbina, sino que además es un set que le sirve a más soportes de Notcry presentes y futuros como quizá Inefa, quizá Lauma, quizá Aino, quizá todo lo que no sean Flins y Nefer. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntos del hype en este vídeo para que se recomiende y se posicione y todos sepan cómo y para quién sirven los sets. Gracias por estar ahí un día más. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, así que gracias por todo el cariño y el apoyo. Y recordad ir a la página web oficial de Genshin y del canal, que es la mejor web actual con base de datos incluida de todo y que iremos actualizando con un montón de secciones. La web está por aquí, link aquí abajo en la descripción. Muchas gracias. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con los nuevos sets de artefactos. Pues bien, primer set de artefactos. El de Durin. Damas y caballeros, como os dije, Durin se estaba testeando y se está jugando en la 6.2 con nobleza, bruja y emblema. Son malísimos. Pues este set es mejor en todas las formas posibles para Durin, pero sobre todo para los personajes que acaban de mejorar con el Aquelarre. Sí y no. ¿Por qué? Ahora os explico. Os voy a comparar cada personaje nuevo bufado de la Aquelarre con este set, porque, por ejemplo, Fischl tiene el Compañía Dorada y habría que ver realmente hasta qué punto esto mejora el Compañía Dorada. 2 piezas. 18% de ataque. Esto ya lo conocíamos de antes. 4 piezas, después de que un ataque normal, un ataque cargado, una habilidad elemental o una ulti golpee a un enemigo, ganas un bufo adicional 6 segundos que te aumenta un 25% el ataque. Y si el personaje es una bruja, es decir, ha completado su ascensión, las brujas en general, todos, el efecto nos da un 20% de probabilidad crítica y se puede activar fuera del campo. Es decir, en resumen, es 20% de probabilidad y 43% de ataque. ¿Esto es mucho? La verdad es que sí. Tenemos sets, por ejemplo, el de Natlan, que nos da 40 de probabilidad, 15 de daño infligido, que es más que esto. O el set de Notcry Carry, que 30 de probabilidad, 80 de maestría y daño en reacciones lunares hasta un máximo del 20% en todas las reacciones lunares. ¿Esto equivale o se puede equiparar a todo esto que tenemos como sets de carries puntuales? Casi. No es tan fuerte, pero es un set de esta forma, aunque se puede activar fuera del campo. Comparándose con todos los sets que podría tener Durin, ¿es su mejor set? Sí. Es mucho mejor que llevar un nobleza, aunque llevarías nobleza en otro personaje seguramente. Mucho mejor que llevar un bruja y mucho mejor, por supuesto, que llevar un emblema, porque Durin no va a llevar energía en general, así que el emblema es malísimo para Durin. Es el mejor set de Durin, pero lo han querido balancear mucho y no han puesto un set que diga, no, qué fuerte está, sino más un set que ya de base, como hemos explicado, Razor va a ser mejor que Raiden y Klee es mejor que Arlequino, sí señores, pues esto es para que estos personajes sean mejor todavía. Porque imaginar, y ahora es donde explico ya no solo para Durin, sino imaginar este set en todos los nuevos personajes. Mona va a jugarse en muchos equipos como soporte, con lo cual este set para Mona como soporte le da igual. Va a llevar con Mualani posiblemente Ámbar, prototipo Ámbar y set de Son de antaño o incluso el set de Instructor, aunque el set de Instructor va a desaparecer por el cooldown que tiene y solo buffa 8 segundos, pero bueno. Y algunos otros personajes igual tienen sets que benefician al equipo, pero si nos vamos al Mona Carry C6... Damas y caballeros, este es su mejor carry, o su mejor set para el Mona Carry C6. Si nos vamos a Razor, que como os dije ahora en los cálculos es mejor que Raiden jugándose en su equipo de sobrecarga, Razor con este set actualmente es muchísimo mejor. No hay ningún set que a Razor le dé más stats que esto y el ataque le sirve porque sabéis, Razor en sobrecarga con Bennett C6 pega Electro y Pyro. Si nos vamos a Klee,
es el nuevo mejor set de Klee actualmente. Si nos vamos a Sakarosa, Sakarosa sigue siendo mejor con sombra verde por lo fuerte que es el sombra verde. Si nos vamos a Venti, es posible que si lo queréis llevar de DPS y el sombra verde, bueno, que es verdad que viene bien para que Durin haga más daño en el mejor equipo de Venti, porque os expliqué y os enseñé y definitivamente se ha consagrado como mejor equipo el Venti Faruzan Durin Bennett. Resulta que si no llevas un sombra verde y llevas este set, Venti hace más daño, aunque luego Durin haría un poquito menos de daño, pero si Durin no tiene constelaciones igual no hace tanto daño. Entonces podría ser el mejor set de Venti. De Albedo, pues bueno, Albedo existe el set de defensa antiguo, pues ahora este es el mejor set de Albedo, aunque no aprovecha el ataque, pero los 20 de probabilidad es una locura. Pero Albedo habría que revisar qué estamos jugando porque muchísimos equipos de soporte igual vendría bien que lleve el set de Petra Arcaica para bufar un 35% de daño elemental al personaje del elemento que haga cristalizado o al cristalizado elemental que recoja Albedo. Entonces, bueno, Albedo como es un soporte igual, bueno, porque el ataque lo aprovecha mucho menos, aprovecha la defensa para el daño de la habilidad elemental. Y por último, Fischl. ¿Fischl es mejor con compañía dorada o con esto? Pues bien, aquí viene un dilema muy interesante. Fischl para la mayoría de jugadores pues, seguramente siga funcionando mejor con compañía dorada, pero si tú consigues llevar Fischl a las celestiales, incluso los más antiguos con refinamientos, y eso permite que una Fischl pueda capear la proporción crítica para aprovechar mucho más el ataque, y recordemos que los multihits de la C6 del talento que cada reacción elemental con Electro salta a otro multihits del cuervo, es decir, el cuervo metralleta, esos hits escalan con ataque. Y Fischl, si hay una sobrecarga en el equipo, gana ella misma 44 ataque y le da 44 al personaje en campo más otros 43 de este set. Y los 20 de probabilidad es posible que le permitieran capear la proporción porque ahora Fischl de normal la mayoría tenéis 70 de probabilidad, 200 de daño, las Fischl mejor construidas. Si a esto le sumamos estos 20 de probabilidad que podría equivaler a 40 de daño crítico, podrías llegar con Fischl a 70 de probabilidad, 240 de daño crítico y capear la proporción, aprovechando mucho más el ataque total que te da tanto el nuevo bufo de Fischl en sobrecarga con el aquelarre como este set, y quizá como el compañía dorada bufa el daño del cuervo pero no bufa el daño de los multihits que van con ataque, igual este set sí podría ser el mejor set de Fischl. Habría que testear y es el que más tengo en duda. Así que, damas y caballeros, el primer set se convierte en el best in slot, el mejor set de unos 5 o 6 personajes perfectamente, y mejora más todavía los que quieran jugar Razor y Klee en sus equipos de sobrecarga respectivos, siendo literalmente Klee mejor que Arlequino y Razor mejor que Raiden. Uf. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Set de Columbina, señores. Phil habla de Columbina. Yo he venido a este vídeo para la colombiana. Set de Columbina. 2 piezas, 80 de maestría. 4 piezas. Cuando el portador está fuera del campo, el daño de reacción lunar aumenta un 20. En esto yo creo que habla del daño de la reacción lunar de la propia Columbina, de la persona que lleve el set, ¿vale? No es para todo el equipo, dice. Si la consonancia lunar del equipo es por lo menos 2 personajes de Notcry, como siempre, el daño de reacción lunar se incrementa otro 40%. Estos efectos se remueven 3 segundos después de que el usuario esté en el campo. Es decir, Columbina tira Elemental Ulti y se pira. Columbina puede ser carry. Entonces, esto es raro si Columbina es carry, porque Columbina siendo carry podría llevar esto, pero claro, Columbina siendo carry podría llevar el set de Notcry. Y lo que pasa siendo carry es básicamente que hace la de Nefer si no tienes a Nefer, pero si tienes a Nefer, Columbina no es un buen carry. Yo tengo a Nefer en las dos cuentas. Entonces, es un 60% de daño en reacciones lunares fuera del campo.
no bufa al equipo. Es raro. Columbina bufa un montón al equipo. Entonces, Columbina es un buen sub DPS y os traje el kit que está por aquí en pantalla, ir a verlo hace poco. Me resulta raro. Yo imaginaba que iba a ser algún tipo de set que bufase el daño crítico de los personajes lunares o las reacciones lunares de todo el equipo, pero bufa un 60% el daño de las reacciones lunares del portador. Es decir, para Inefa podría estar muy bien y derivar, digamos, el set de sombra verde, perdón, el set de sombra verde, el set de soporte de Nocturne que da maestría a Yahoda, o habría que calcular si es mejor el set de soporte de maestría en Inefa o este mismo set para el daño de sub DPS de la propia Inefa, porque hace muchos golpes de electrogrado lunar Inefa. Desde luego es raro porque casi siempre solíamos jugar a Ino Instructor y que ahora perdamos esos 120 de maestría a cambio de que la propia Columbina haga 60% más de daño. Entiendo que va a compensar, pero me ha dejado muy raro. Al igual que cuando vi el kit de Columbina os dije que tenía una sensación agridulce porque me parecía que estaba demasiado justita, demasiado balanceada. E igual yo no sabía hasta qué punto esto podía romper todo el juego y creo que estaban siendo precavidos por ello. Entonces, es raro. Es muy, muy raro. Igual hay alguna cosa mal traducida del chino e igual una de estos bufos es para todo el equipo. E igual uno de los bufos, por ejemplo, del 20% es para que todo el equipo haga un 20% más daño en reacciones lunares, no lo sé. Y luego el 40% es solo para el personaje que tenga el set, no lo sé. Pero si es solo para el personaje que lo porta, 40% de daño en reacciones lunares fuera del campo, para que el del campo lleve el set de carry de Notcry, me sabe raro, porque el daño, obviamente, Columbina va a hacer buen daño fuera del campo, pero Columbina bufa un montón a Flints, a Nefer. Aino nunca hizo daño, entonces realmente la parte de Columbina está en bufar a Flints y a Nefer para que hagan la máxima cantidad de daño del equipo. Entonces, es el set de Columbina. Y Nefa creo que lo puede llevar. Personajes que hagan daño fuera del campo con reacciones lunares lo van a poder llevar. Uno de los nuevos caballos, bueno, el caballo Adeptus nuevo lo va a poder llevar. Está raro, pero seguramente sea para Columbina y el caballo Adeptus. Poquito más, señores. Estos son los nuevos sets. Algo extraños, algo simples, pero desde luego los vais a farmear todos, porque vais a jugar During y Columbina seguramente. Y cualquier personaje de la que la va a llevar este set, porque 20 de probabilidad, 43% de ataque. No hay ningún set mejor que mejore el daño, ni de Venti, ni de Razor, ni de Klee, ni de Fischl en ciertas circunstancias. Desde luego de During, no hay nada mejor para eso, para During. Pero lo que a mí me parece raro es que ningún set bufó nada del equipo. Son todos sets. El de During pues va a hacer más daño During y el de Columbina es para que Columbina haga más daño. Me parecen extraños, sinceramente. Poquito más. Cuidado mucho. Muy buen día, no sé, miñis. Y chaito, señores.